Bien, hermanos, todo se trata de Cristo. Eso es lo que hemos meditado en las últimas semanas. Y en ese tiempo de Navidad, nosotros sabemos que es el momento donde recordamos todas esas historias, esos mitos navideños. Y fíjate que la Navidad tiene ese clima, un clima de amistad, de familia, de compartir, paz y armonía, se escucha ahí en los villancicos, en las películas, ¿cierto? Y existen obviamente historias, que son historias entre comillas de Navidad, que es parte de ese folclore, podemos decirlo así, ¿cierto? Algunos son bastante inofensivos, como todas esas películas que vemos ahí en esa época de gente que encuentra un amor en época de Navidad, o gente que reencuentra a la familia después de mucho tiempo, cosas así como típicas películas de Navidad, ¿cierto? Algunas son marcadas ahí en un contrapunto cristiano, es decir, ya no habla nada de Cristo ni nada, está el viejito pascuero, los regalos, el Grinch y todo el universo paralelo del viejito pascuero, pero es parte de ese folclore también. Pero tenemos nosotros algunos mitos y algunas ideas sobre la Navidad que es más bien una visión incorrecta de las Escrituras, ¿cierto? Así una mirada así como que parece bíblico, pero no es. Y hoy día vamos a conversar sobre una de esas historias, hoy día y el próximo domingo, sobre una de esas historias que quizás sea la historia más misteriosa con relación al nacimiento de Jesús y que genera o induce mucha gente a los equívocos. Esa historia está ahí en Mateo 2, los versículos de 1 a 12, que dice lo siguiente: después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que nació, dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de este niño, y tan pronto como lo encuentren avíseme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Y al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ese texto es el texto que cuenta el relato de unos magos que buscaban a Jesús, ¿cierto? Hay muchas ideas equivocadas con relación a ese texto, ya vamos a aclarar todas ellas, pero ese texto que nosotros hemos leído ahora está en el segundo capítulo del Evangelio de Mateo. Mateo es un libro escrito para convencer a los judíos de que Jesús era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, del que vimos la semana pasada, que prometió a Abraham después con reiteradas promesas a lo largo de la historia. Tanto es así que Mateo en el primer capítulo lo que hace es poner la genealogía de Jesús, mostrando cómo Abraham está conectado a Jesús, pasando por David. Y no solamente por cualquiera de los hijos de David, porque David tuvo muchos hijos, pero específicamente por el linaje real, es decir, por Salomón, Roboam, Abías, Asa y todos los reyes, hasta llegar en José y ahí a Jesús.
También muestra el capítulo 1 cómo se dio el nacimiento especial de Jesús, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Mostrando que Jesús claramente cumplía con todos los requisitos. En Belén, nacimiento virginal, de linaje correcto, todo calzaba. Pero fíjate que es en el capítulo 2 donde él introduce un otro aspecto de Jesús. Es en el capítulo 2 donde se le llama Jesús de rey de los judíos, que era lo que él había dicho en otras palabras con su genealogía. Y lo más interesante es que quien afirma esto, que Jesús era el rey de los judíos, no fue ningún judío, fueron los mismos magos del Oriente, ¿cierto? Así que es muy interesante esa narrativa porque va a confrontar o va a mostrar el conflicto que existe entre los judíos de su época y el nacimiento de Jesús cumpliendo con todas las profecías, ¿cierto? Lo que Mateo quiere mostrar aquí es desde el principio, es que Jesús fue perseguido por los poderosos, en el caso ahí de Herodes, ¿cierto? Fue rechazado por los líderes religiosos, pero fue reconocido por los gentiles desde un principio, ¿cierto? Y ese relato es importante porque él estaba tratando de convencer que Jesús era el Cristo. Y uno va a decir, ya, está tratando de mostrar que Jesús era el Cristo, pero es que ese relato es medio complejo, porque no aclara por un lado, pero no de otro. Para nosotros, latinoamericanos, occidentales, vamos a llenarnos de preguntas. ¿Y quién eran esos magos? ¿Qué tal la astrología? ¿Se puede o no? ¿Es pecado? Y vamos a empezar a entrar en un camino que no es el camino del texto. El texto tiene 4 partes y nosotros vamos a ver las 2 primeras partes hoy día, destacando la personalidad de Cristo como rey, y las segundas, y la tercera y la cuarta parte la vamos a ver la próxima semana, ahí para hablar con más detalles de los regalos, porque los regalos se abren después de Navidad, ¿cierto? Así que pasado la Navidad vamos a abrir los regalos nosotros también aquí con Jesús. Pero primeramente, ¿quiénes eran estos magos? En la primera parte de los versículos 1 y 2, Mateo dice que primeramente lo ubica históricamente ahí. Jesús había nacido en Belén de Judea. Él pone en Belén de Judea de una forma intencional, porque después en la profecía va a decir, como dijo el profeta, en Belén de Judea. Es intencional esa repetición. En Belén de Judea, en la época de Herodes, surgieron unos magos. ¿Quiénes eran estos magos? No sabemos. Así que si usted vino con la intención de descubrir hoy día quiénes eran, se va a volver a su casa con esa misma duda, porque es la duda que todos tenemos, ¿cierto? Mateo simplemente no nos dijo. Lo que nosotros sí sabemos, pese a no tener sus nombres, y es importante que se lo diga, porque la idea de los nombres surgió en el siglo VI, ¿cierto? Melquior, Baltasar, Gaspar, ¿cierto? La Biblia no trae esos nombres, eso se lo inventaron después, ¿ya? La palabra magos, en la NBI dice sabios, ¿cierto? En otras palabras dice magos. La palabra mago puede surgir de la idea de que eran astrólogos, observaban obviamente las estrellas. Y fíjense que antiguamente, y hasta no tan antiguamente, astrólogos y astrónomos eran la misma cosa, ¿cierto? Incluso porque antes de la ilustración, religión y ciencia era lo mismo. El astrólogo y el astrónomo era la misma función, el mismo nombre. Entonces el astrólogo del pasado era también un astrónomo, científicamente. Entonces tenía el aspecto científico, tenía el aspecto religioso. También tenía, en el caso de ellos, una especie de que eran filósofos de las religiones, ¿cierto? Eso es lo que podemos decir por magos. La idea de que eran reyes tampoco es bíblica y tiene origen ya en el siglo III. Alguien dijo, quizás sean reyes, hicieron algún link con alguna profecía del pasado, pero Mateo no dice que eran reyes, simplemente que eran magos, ¿cierto? Y esos nombres, Melchor, Baltasar y Gaspar, surgió solamente ahí en el siglo VI después de Cristo, o sea, no sabemos sus nombres. Tampoco sabemos cuántos eran. Uno dice, no, que eran 3, ¿no? Cuando armamos así como el pesebre, ponemos los pastores,
los reyes magos, 3, ¿cierto? Con nombre y apellido. Pero no, la Biblia no dice que eran 3. Fíjate que Mateo dice así, como con una cierta displicencia, dice, unos magos. Unos magos, o sea, como unos magos, ¿cierto? Vinieron con una misión tan importante, viajaron miles y miles de kilómetros para presenciar el evento más grande del mundo, y él simplemente pone unos magos, así como que en ese sentido nos decepciona Mateo en nuestra curiosidad occidental. No sabemos que eran 3, no sabemos cuántos eran, ¿cierto? Tampoco sabemos de dónde vinieron, porque Mateo dice del oriente. Pucha, el oriente es gigante, puede ser muchísimos lugares. No sabemos sus nombres, sus identidades, de dónde vinieron. Y uno queda así, tratando de adivinar. Probablemente, y con la ropita que se pone históricamente en los pesebres, con una ropa persa, ¿cierto? Probablemente vinieron de esa región de Babilonia, por ahí. Se cree que puede haber sido desde Babilonia, porque había una comunidad de judíos ahí, y por ahí se cacharon que había ahí un link, pero no sabemos de dónde eran, ¿cierto? No se nos da ningún mayor detalle de dónde venían. ¿Y qué buscaban ellos? Ellos viajaron muchísimo. ¿Qué buscaban ellos? Ellos fueron a Jerusalén, que era la capital del judaísmo en el mundo, a preguntar dónde ha nacido el rey de ustedes. Y llegando a Jerusalén, la gente dijo, ¿qué? No sé de rey, ¿qué rey que ha nacido? No sabemos. Y esa es la motivación de ellos para viajar, encontrar. Ellos afirman, ha nacido el rey. Hemos visto su estrella. Ha nacido el rey. Solo queremos saber dónde está. Que ha nacido, ¿cierto? Y sorprende a la gente ahí. Ellos estaban seguros de eso. No sabemos cómo rayos conocieron las profecías de que venía el Mesías, ¿cierto? No eran judíos. ¿Cómo conocían? No sé si de repente por alguna comunidad judía que les compartió la información, por investigación propia, no sabemos. No sabemos por qué pensaban ellos que la estrella que ellos vieron en el oriente tenía que ver con el nacimiento mesiánico de Cristo. ¿Dónde hicieron ese link? Nadie lo sabe, ¿cierto? Y el texto da la idea que solo les faltaba una pieza de la información. Ellos sabían que eran de los judíos viven en Jerusalén como capital, y el rey de ellos deben saber. Y por eso fueron allá. Así que hay muy poca cosa ahí como detalle en ese sentido. Pero, ¿qué es lo que hay que ver entonces en esa llegada de los magos? Primeramente, lo que hay que ver es que ellos no son el centro de la narrativa. El hecho de que Mateo no nos haya dicho quiénes eran, cuántos eran, cómo fue esto y cómo llegaron y quién les pagó el viaje y cómo... El hecho de que él no haya dicho nada sobre eso es por una razón, porque no se trata de ellos. Nos encanta así como los detalles, las cosas así como más pintorescas, pero Mateo está hablando de Jesús. Cristo es el centro de la narrativa aquí. Y fíjate que hay abundantes informaciones sobre Jesús. Se le dice su nombre, dónde nació, la época en que nació. Se dice que él era rey, en las palabras de los magos, y era rey de los judíos. Y ellos vinieron para adorar a ese rey. O sea, no era meramente un rey político, pero era un rey con una importancia metafísica, podemos decir así. Entonces, ellos que no eran judíos, vinieron respondiendo una esperanza y una profecía de los judíos, mostrando, y eso es lo que quiere mostrar Mateo acá, que la esperanza de Cristo no era solamente para una tribu, para un pueblo, era la esperanza para todas las naciones. Mateo hace ese contrapunto aquí, también en el interés de los magos, de venir a adorar a Cristo, de perseguir a Cristo, de buscar a Cristo, con el evidente desinterés de los sabios y de los filósofos y teólogos de su época. Porque si les dice, ha nacido el Cristo, no importa quién se lo diga, y nació en Belén, ¿qué es lo que yo hago? Compremos los pasajes a Belén y vamos a ver al tiro, vamos a investigar esa cuestión. ¿Cómo es eso? ¿Qué hicieron los sabios? ¿Qué hicieron los teólogos? ¿Qué hicieron ahí estos hombres? Bueno, no ha de ser nada. Son unos magos del oriente.
¿Cómo vamos a creer en ellos? ¿Cierto? Seguramente no ha nacido nada. Si fuera así, hubiéramos sabido nosotros primero. Ese desinterés es evidente desde el principio. Ellos ningunearon a Jesús. Y los magos y la forma como Mateo describe el relato deja eso en evidencia. ¿Qué significa entonces? Ellos fueron a ver al rey. ¿Qué significa ver a Cristo como rey? Significa que es Él, según la percepción de los mismos magos y según el relato histórico que vimos en la Biblia, que Él es la personificación de la solución de Dios para el problema humano. Todo lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento con relación a la solución al problema humano, ahí está. El ser humano se echó a perder la humanidad y Dios vino en persona a arreglarla. Porque así como se arreglan las cosas, uno tiene que ir uno mismo, ¿no? Y Dios dijo, no, tengo que ir yo ahí a arreglar esa cuestión. Él vino en persona. Muestra también, decir que Cristo es rey, significa que Él es el líder al cual seguir. Pero no es uno entre tantos. No es así como nuestra opción. Nosotros como creyentes, protestantes, evangélicos, presbiterianos, tenemos a Cristo como rey, pero tú tienes tus reyes allá. No, decir que Cristo es rey, es decir que Él es el rey sobre todos. Él va claramente a confrontar todas las instancias de poder, todas las instancias de influencia. Porque todos nosotros seguimos a alguien o a algo. Todos nosotros abrazamos alguna ideología. Y Cristo como rey significa que Él vino a imponerse como la única ideología verdadera, la única fe verdadera, el único orden verdadero. Y todo lo demás o se dobla ante Él o será destruido. Él vino para rayar la cancha. Eso es decir que Cristo es rey. Por lo tanto, no nos da la opción de creer o no. No nos da la opción de, bueno, si me gusta, si no me gusta, busco otra cosa. De eso estamos hablando acá. Pero también significa que Cristo como rey es la fuente de todas las esperanzas sociales, de todas las esperanzas políticas, de todas las esperanzas espirituales y de todas las esperanzas personales. Para todo el mundo. Él es la razón por la cual todas las naciones deben rendirse a Él. Fíjate que nosotros podemos ser creyentes evangélicos, pero tener, sobre todo en épocas de elección, nuestra esperanza puesta en nuestro candidato. Este sí va a cambiar las cosas. Ahora sí va a cambiar. Y nosotros, con una ingenuidad bastante grande, sobre todo mientras pasan los años, hemos visto que han surgido tantas esperanzas que tuvo en el pasado, ¿no es cierto? Tanta gente que vino, ahora sí, no, ahora sí, no, ahora ese sí va, ¿cierto? Y nosotros buscamos depositar el futuro de nuestras vidas en un evento. Como muchos que piensan, cuando me case, ahí sí todo va a estar bien. Cuando tenga la pega que yo quiera, ahí sí. Cuando yo gane tanto, ahí sí va a estar bien. Cuando me pase eso, cuando esté sano, porque ahora estoy medio chueco, estoy lesionado, ¿no es cierto? Pero cuando esté tiquitaca, ahí sí todo va a estar bien. Decir que Cristo es rey es decir que solo es el garantidor de la paz, del orden y de la esperanza. Por eso que Génesis dice ahí, el capítulo 49, versículo 10, cuando Jacob profetizó acerca de Cristo, en la figura de Judá, su hijo, dijo, el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Eso fue Jacob en Egipto, profetizando sobre su hijo Judá. El mismo que está en el linaje genealógico de Jesús, pasando por David y todos sus hijos reyes, llegando a Cristo. Cristo es ese verdadero rey que merece la obediencia de los pueblos. Decir que Jesús es rey es decir que no nos cabe la opción de cuestionar su autoridad y su dominio, y eso no tiene que ver solamente con nuestra religión, es una evidencia histórica. Pero el texto muestra eso, ¿no? Los magos llegaron ahí buscando al rey y provocó un impacto en la ciudad. Y ellos quedaron así como, ¿qué onda eso? Es muy interesante ese relato de los versículos 3 a 6, porque dice que Herodes, el rey Herodes, aquí pongámosle un
el rey Herodes, quedó bastante incomodado, así como turbado. Él quedó así como perturbado, literalmente. Pero lo más interesante es que la ciudad también. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? De haber llegado la noticia del rey de los judíos, ¿qué deberían hacer los judíos? Que estaban bajo el poder de Roma, pagando impuestos para emperadores paganos, bajo el dominio de un rey sobre ellos, que era él mismo profundamente pagano. ¿Qué deberían hacer los judíos? Fiesta, ¿cierto? ¿Qué hicieron ellos? Se preocuparon. A ver, algo pasa. No es la reacción que uno esperaba, ¿no es verdad? Pero ¿quién era Herodes? Llamamos aquí de rey, pero era un rey entre comillas, porque el imperio romano dominaba todo, ¿cierto? Pero en algunas regiones el imperio romano permitió que los líderes que ya estaban ahí de antes permaneciesen en sus lugares de dominio, con tanto que fueran sus servientes al poder de Roma, ¿cierto? Y Herodes era conocido, Herodes en el caso, porque hay varios, Herodes era conocido como Herodes el Grande, que fue uno de los gobernantes más importantes de todo el periodo del primer siglo en el territorio ahí que compone Jerusalén y Judea. Y él gobernó desde el 37 a.C. hasta el año 4 a.C. Es decir, él vivió exactamente en el periodo en que nació Jesús, ¿cierto? Porque Jesús no nació en el año 0, nació un poquito antes. Exactamente sabemos de eso, ¿por qué? Porque Jesús nació antes que muriera Herodes, y Herodes murió en el año 4, entonces Jesús nació antes que eso. Herodes era el político con toda la percepción negativa del término político que uno pueda imaginar. Era partidario de Marco Aurelio y Cleópatra, pero dio vuelta para apoyar al emperador que tenía más poder. Y no solamente, como se dice, de vuelta la chaqueta, algo así, no solamente eso, sino que él logró convencer al nuevo emperador de su honestidad y de su lealtad. Era un manipulador por excelencia. Él sobrevivió a los altibajos del imperio en ese periodo, un periodo muy complejo, y él se mantuvo ahí, logró mantener su cuota de poder, ¿cierto? Y él también fue un tipo muy cruel. Se dice que él mandó matar a 2 de sus mujeres y a 3 de sus hijos, porque ya al final de su vida él tenía ahí esa paranoia de persecución y la ambición por el poder. Entonces él pensaba que le iban a traicionar y mandó matar a varios de ellos. Era un hombre bastante cruel, y el estado de gobierno ahí en Judea incluía policía, como dice, disfrazada, oculta, ¿cierto? Para investigar a las personas, toque de queda, o sea, la mano dura. Tenía mano dura y obviamente cobraba muchos impuestos. Pero la contraparte es que, como un buen político, él sabe que no puede enemistarse con el pueblo de una. Entonces, cuando vino momentos de escasez, él daba pan para el pueblo, sobre todo para las clases más pobres. Y más, él logró un equilibrio con los sacerdotes y con los maestros de la ley, porque ellos eran quienes dominaban la vida práctica de los judíos en la época, ¿cierto? ¿Cómo hizo él? Enchuló el templo, tal cual, granito todo lado, así como lo más caro del mundo lo puso ahí. Y de hecho es conocido por muchísimos historiadores como una de las obras más impresionantes de la historia. Era hermosísimo. Los discípulos, ¿se acuerdan? Los discípulos dijeron a Jesús: mira Jesús, qué hermoso. Y Jesús dice: no va a quedar ni piedra sobre piedra. Y los discípulos quedaron así: pero ¿cómo Jesús? ¿Qué tan aguafiesta? Tan bonito el templo de Herodes, ¿cierto? Que él construyó para el pueblo. Entonces, ese cambio de favores hacía con que él fuera no necesariamente querido, porque él era de una rama que viene de Esaú. Los judíos vienen de Jacob, ¿cierto? Entonces originalmente tiene un origen así como sucia para los judíos, pero logró por medio de esos juegos políticos establecer un equilibrio. Y yo creo que en parte lo que el pueblo sintió cuando se anunció que Jesús había nacido era que, ahora se va a echar a perder ese equilibrio que tenemos acá, el Herodes se va a poner loco y nos va a matar a todos.
Entonces la esperanza del rey era más bien un miedo, un temor a perder ese equilibrio que ellos habían logrado con una especie de arreglines políticos ahí. Y por eso nos preguntamos, ¿por qué la ciudad abrazó el mismo temor de Herodes? Porque pese a ser gobernada con esa mano dura, ellos tenían ciertas libertades. Y uno sabe que cuando a uno le da poder, que en el caso fue lo que pasó de Herodes con los sacerdotes, con los líderes de la ley, uno se agarra al poder. Y ellos tenían poder. Y tenían poder porque Herodes les daba ese poder. Pero si decían que surgía un rey de los judíos, Herodes se iba a enemistar con ellos y lo matarían a todos. Entonces, la preocupación de la ciudad era ese conteo político de, chuta, nos va a echar a perder nuestro negocio. Porque además era un negocio. Estamos hablando de negocio de plata, porque estaba el templo maravilloso, pero los sacerdotes cobraban muchísima plata para hacer todos los sacrificios. Los fariseos ganaban mucha plata vendiendo sus cosas. O sea, era un negocio redondo. Y el negocio dependía de ese equilibrio entre ellos. Habían enemistades, todos se odiaban, esa es la verdad. Los fariseos odiaban a los sacerdotes, que odiaban a los fariseos, a los saduceos, a los representantes de Roma, al rey, todos se odiaban, nadie se quería. Pero había un negocio que, entre comillas, beneficiaban a todos. Y cuando surge Cristo, Cristo iba a echar a perder todo eso. Por lo tanto, Cristo no era un beneficio ni para los líderes religiosos, ni para los sacerdotes, ni para los gobernantes en ese momento, ¿cierto? ¿Qué hace Herodes entonces? Él hace un conclave. Él llama a todas esas partes que, pese a que se odiaban, tenían ahí algo que en común que defender. Entonces ellos escuchan a todos ellos y la pregunta es, ¿dónde había de nacer el Cristo? Y ellos dicen, en Belén. Pero dice, en Belén de Judea. Mateo usa las mismas palabras que él usó para definir el lugar de nacimiento de Jesús. Ahora vemos de la boca de los líderes religiosos la confirmación de que Jesús había nacido en la ciudad de Belén. Pero fíjate que él pregunta a ellos, porque eso era un tema profético de la, ¿no es cierto?, de la historia de los judíos. Y no tenía como Herodes saber esas cosas, ¿cierto? La respuesta confirma el primer versículo, y el texto obviamente que aquí utiliza como una cita del Antiguo Testamento. Y es muy interesante que cuando los autores del Nuevo Testamento citan el Antiguo, ellos citan con una cierta libertad. Porque ¿qué hace Mateo aquí? Él utiliza el texto de Miqueas 5:2, ¿cierto? Pero lo mezcla con 2 Samuel 5:2. Para caracterizar así el personaje. Jesús era el que iba a nacer en Belén, pero era ese gobernante pastor. La figura del rey pastor es la figura que encarna a Jesucristo. Por eso el Salmo 23 dice que está la vara y el callado, ¿cierto? Él nos cuida como pastor, pero gobierna como rey. Esa es la idea. Toda la reconstrucción que Mateo utiliza ahí, como los maestros de la ley citan el Antiguo Testamento, apuntan a esa evidencia de que Cristo era el real cumplimiento de la promesa. La gente que estaba leyendo el texto de Mateo veía, ellos, los mismos líderes judíos confirman que Jesús es el Cristo, está acá, ¿cierto? ¿Y qué debemos ver entonces en esta escena ahí del caos en Jerusalén provocado por la información de los magos, ese conclave de Herodes con los líderes? ¿Qué debemos ver ahí? ¿Qué es lo que Mateo quiere que nosotros entendamos de ese texto? Primeramente, es el contraste de Jesús con Herodes, porque Mateo insiste en llamar a Herodes de rey. Era un título honorífico, porque no era un rey de hecho, ¿cierto? Era un gobernante, pero heredó ese título de la función que tenía antes y, rey. En contraste con rey, Jesús. Y la declaración de Cristo como rey era para Herodes, y sigue siendo para nosotros, una amenaza. La declaración de que Cristo es rey es una amenaza, incluso hoy día, porque es una afirmación de un intento, de un atentado contra toda forma de poder que se opone al poder de Cristo.
Decir que Cristo es Rey, o en las palabras del Nuevo Testamento, decir que Jesús es el Señor, es una afirmación poderosísima incluso para nuestra cultura. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, la ciencia no tiene la última palabra. El hombre, con toda su inteligencia e innovación, no tiene la última palabra. La democracia no tiene la última palabra. Los poderosos, los grandes empresarios y las grandes empresas no tienen la última palabra. Ni la ONU, con todos sus políticos y con todos sus lobbies, no tienen la última palabra. La última palabra tiene Cristo, y Cristo gobierna sobre la ONU, sobre los grandes imperios humanos, sean políticos, sean militares, sean económicos. Él es quien tiene la última palabra. Y nosotros servimos a Él y no servimos a ningún otro imperio y a ninguna otra ideología, porque solo Jesús es el Señor. Y por eso debieran temblar todos los otros emperadores humanos, pasados, presentes y futuros. Porque quien define el futuro humano no somos nosotros en una votación democrática, no eres tú siguiendo lo que dice tu corazón, no es las grandes empresas o los filósofos o los teólogos, es Cristo. Él tiene el futuro de la humanidad en sus manos. Por eso que la declaración era y sigue siendo una amenaza a todos aquellos que se levantan contra Cristo como Rey. Por eso la marca de los cristianos en el primer siglo era esa: Jesús es el Señor. La reacción de Herodes era sumamente natural, más aún por su espíritu de persecución. Pero que el pueblo se turbara, eso sí es preocupante. ¿Por qué? Porque revela dónde descansaban las esperanzas del pueblo. Y el pueblo en aquella época, así como muchos creyentes hoy, creo en Jesús, creo que el Salvador, pero mi corazón, así como que para lo práctico, yo creo en Jesús, pero voto por Herodes. Porque Jesús va a venir en algún momento, pero Herodes está acá ya, ¿cierto? Porque si se enoja conmigo me mata al tiro, y Jesús todavía no vino, así que no me ayuda en nada. Muchos cristianos viven así hoy día. Cristo es el Rey, pero vendrá en un futuro. Mientras tanto lo arreglemos nosotros. Que el pueblo se turbara era preocupante. Así como es preocupante que la iglesia se preocupe hoy y se desespere del futuro de la nación, del futuro del mundo, que se va a acabar. Y fíjate que hay algo interesante. Los judíos no hicieron gran caso del anuncio de los magos. No fueron a Belén, no investigaron, no buscaron a Jesús. Así como muchos creyentes en nuestros días no están ni un centímetro preocupados con cuándo Cristo va a volver. Bueno, va a volver en algún momento, vuelve. Hay un paralelo ahí. Y es eso lo que tenemos que ver en ese texto. Porque eso muestra dónde reside nuestra esperanza. Cristo es hasta hoy una amenaza. Cristo es tanto una amenaza que su presencia o su palabra es prohibida en muchísimos países en el mundo. Y muchos de aquellos que defínense a sí mismos como seguidores de Jesús son perseguidos. ¿Por qué? Porque estas naciones entienden que las lealtades de esas personas están divididas. Y en esas naciones no se permiten lealtades divididas. La lealtad debe ser únicamente al emperador, al rey, al partido o a la religión de la nación. Por eso persiguen a los cristianos. Cristo es una amenaza también para nuestros proyectos personales, porque muchos de nosotros hemos creado en nuestras casas verdaderos feudos. Seguimos a Jesús, amamos a Jesús, pero aquí en esas cuatro paredes las reglas son dadas por nosotros. Porque Cristo viene a amenazar nuestro status quo. Cristo viene a amenazar nuestra búsqueda por una vida más cómoda, más acomodada, más tranquila. Cristo vino a amenazar nuestros sueños. Porque si Él es el Rey, no importa los sueños que tú tengas para tu vida, es Él quien determina cómo tú debes vivir y no tú mismo. Es una amenaza.
Decir que Cristo es Rey es decir que yo ya no tengo el derecho al control y al dominio de mi vida. Significa que yo tengo dos opciones: o me postro ante su poder, o voy a sucumbir ante la ira divina. Eso es. Y eso es tan así que debemos entender eso. La Navidad es la fecha de sumisión al Rey. Creamos en la imagen del pobrecito, del niñito que nació, una situación de una persona indefensa. Y su gran característica es porque es pobre. Que sea pobre o que esté en un lugar de pobreza en ese momento es un detalle, porque no es pobre. No es pobre de fortaleza, no es pobre de poder, no es pobre de dominio. Es sumamente poderoso, es el mismo Rey. Por eso se postraron los magos ante Él. Debemos cambiar esa mentalidad del Jesús chiquitito, pobrecito en el pesebre, pobrecito en la cruz. Jesucristo no es pobrecito en ninguna, pero en absolutamente ninguna forma. El que no tenía plata era un detalle, pero pobre en poder, en influencia, en dominio, en gobierno, Él nunca fue. Y eso es lo que debemos ver. Todas las profecías confirman eso. Todo el Antiguo Testamento apunta a eso. Y la indiferencia de los fariseos, de los saduceos, de los sacerdotes, de los líderes religiosos de la ciudad no puede ser la nuestra. Debemos mirar a las Escrituras y creer en las Escrituras, hacerles caso a las Escrituras, porque ellas apuntan a Cristo. Y fíjate que ellos eran sumamente religiosos, pero una fe muerta. ¿Y cómo sabemos eso? Porque su fe no estaba anclada en Jesús, no esperaba a Jesús, no dependía de Jesús como su esperanza. Lo que sirve como un termómetro para nuestra espiritualidad. ¿Qué tanto esperamos que Cristo vuelva? ¿Qué tanto dependemos de que Cristo vuelva? Porque esperar es una cosa, espero que pase en cualquier momento, pero entender que nuestro futuro depende de eso. Y uno sabe qué es lo que es depender. Depender es así. Estamos al fin de mes. Se nos acabó la plata. Pero alguien dijo que nos va a prestar para completar. Préstame ahora y mañana te lo pago. Y uno se lo presta el último billete que uno tiene. Y uno está ahí, cero, en la dependencia de que el otro mañana se lo devuelva. ¿Y qué es lo que hace uno? Cuenta los minutos. Si él no me devuelve, no tengo para comer, no tengo para el pan. Eso es dependencia. Pero nosotros no queremos depender de la vuelta de Jesús. Queremos hacer nosotros aquí nuestro propio cuento. Y cuando Jesús llegue, bien. Mientras tanto nos arreglemos nosotros. No es así. La iglesia debiera vivir en esa dependencia de la vuelta de Cristo. Porque si Cristo no vuelve, estaremos como locos acá, ¿no? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Por qué? Porque donde está nuestro tesoro está nuestra esperanza. Y donde está nuestra esperanza están nuestros ojos. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Tu tesoro es tu familia? Un accidente puede llevar tu familia de ti y te quedarás sin tesoro. Tu tesoro es tu trabajo. Una enfermedad te puede quitar todas las posibilidades de hacer lo que haces hoy. ¿Y qué te queda? ¿En tus bienes? Cualquier crisis económica puede derrochar los bienes de uno, pero nosotros insistimos en hacer nosotros mismos, ¿no? Derrochemos nosotros por nuestra propia cuenta. ¿Y qué? ¿Dónde está tu esperanza última? Donde esté tu esperanza estarán tus ojos. La Navidad es eso, para repensar dónde está nuestra esperanza última. Por eso somos llamados a, como Mateo hace, a poner los ojos en Cristo. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? La pregunta de los magos debiera ser la nuestra. ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué? Porque la mujer dio a luz un hijo varón, el cual gobernará a todas las naciones con cetro de fierro. Para aquellos que son redimidos por este hijo, habrá paz y esperanza. Pero para aquellos que rechazan el gobierno de Cristo, habrá condenación. Esa condenación nos hace ver que Él traerá finalmente justicia. La justicia será hecha. No será hecha por ti ni por mí. Será hecha por Cristo.
Cristo ha nacido y la justicia de Dios está en marcha, así como también su gracia y su salvación para nosotros. Nuestro Rey ha llegado, nuestro Rey ha llegado. Alegrémonos en Él. Oremos.